compartirles pantalla. Voy a compartir pantalla de lo que estábamos haciendo el día de ayer. ¿Están apreciando mi pantalla, cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a aumentar un poquitico para que puedan ver mejor. Y vamos a realizar el cuarto punto. Nos decía, elaborar una tabla dinámica donde se pueda ver el promedio de tiempo de permanencia por terminal en el periodo de estudio. ¿Ok? Entonces teníamos que ir a mirar en la base de datos y buscar el tiempo de permanencia. Tiempo de permanencia que, si no estoy mal, bueno, aquí yo lo borré ayer, vamos a hacerlo nuevamente. El tiempo de permanencia, recuerden que consistía en el día de Sarpe menos el día de atraque. Voy a hacerlo aquí rápidamente. El día de Sarpe menos el día de atraque. Cierro el paréntesis, más la hora del Sarpe menos la hora del atraque. Ahí lo tengo. Y voy a desplegar toda base de datos y ahí está lo que nos piden. Ese es el tiempo de permanencia. El promedio ¿Lo de podría tiempo volver a hacer, profe? sí, claro, como no, con mucho gusto. Gracias. Eso fue lo que calculamos ayer. Entonces voy a repetirlo nuevamente. Mire, ¿qué nosotros nos piden? ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden que demos un tiempo de permanencia. Pero el tiempo de permanencia, miren los campos que aquí encontramos. Aquí tenemos un par de campos. Déjenme dar la entrada a alguien. Aquí tenemos un par de campos. ¿Cuáles son los campos? Tenemos un día de atraque y un día de zarpe. Y tenemos una hora de atraque y una hora de zarpe. O sea, el atraque, ¿qué es? Es el momento en cuando llega la nave o el barco. Y el zarpe es en el momento en que zarpa. Y este tiempo está compuesto tanto por días como por horas. Entonces, nos piden que demos eso en un formato específico, en un formato de horas, que demos todo ese tiempo de los días y las horas convertido en un formato de horas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permítame darle entrada a otra persona que está solicitando entrada. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, obtener el tiempo, pero en los días. Es lo primero que vamos a realizar. Entonces, el tiempo en los días, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos de la siguiente forma. Yo voy a restar el día de zarpe, o sea, el momento en que la nave arrancó, menos el momento en que la nave atracó, o sea, en que la nave llegó. Y obviamente a ese tiempo le debo sumar. ¿Qué le tengo que sumar? A ese tiempo le tengo que sumar el tiempo también en horas, o sea, el momento en horas en que la nave salió menos el momento en que la nave llegó. Y todo eso lo debo convertir, todo eso todo eso le debo colocar un formato de donde aquí en el formato que dice de número le voy a buscar algo que dice personalizada y le coloco el formato de horas, minutos y segundos, este formatico que está aquí, y le doy a aceptar. Cuando tengo ese número me doy cuenta de que los días me resta el número de días y me le suma el número de minutos u horas. Y se dan cuenta, día 1 menos día 1 no hay nada. Y 18:06 menos 10 da 8 horas 6 minutos. Y así descargo la fórmula a toda la base de datos. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir cómo se pone el formato de las horas? Claro, cómo no. Mira, aquí yo busco, voy a ponerlo en la primera celda. Mira, aquí yo coloco en el formato aquí de número, en el formato, todos los formatos que tenemos. Mira que aquí aparece el de general, número, yo busco el de personalizado. Y en personalizado yo empiezo a buscar ese formato que me están pidiendo, que es horas, minutos y segundos. Entonces yo voy y lo busco y aquí lo encuentro. Mira, ese formato no lo piden en la base de datos. Entonces aquí yo simplemente lo selecciono y se lo asigno. Y ya, ahí se encuentra
ubicado de esa forma el tiempo de permanencia. Ahora, yo voy a mirar qué es lo que me están pidiendo. Me piden el promedio del tiempo de permanencia por terminal y en el periodo de estudio. O sea, ¿en qué periodo? Hay que buscar ese campo en la base de datos. A ver, busquemos el periodo en la base de datos, correcto. El periodo viene siendo en, el mes en los meses, me imagino yo, ¿cierto? Porque no hay otro campo que se refiera a periodos. Entonces sería más bien, sería mirar el tiempo de permanencia por meses, el promedio del tiempo de permanencia por meses. O sea, si interpretan la información que nos piden. Nos piden el promedio del tiempo de permanencia y en el periodo de estudio. ¿Cuál es el periodo que estamos mirando en la base de datos? Hay un periodo que son los meses, ¿sí o no? Entonces yo voy ahora a hacer una tabla dinámica que me muestre ese par de campos en contradicción. O sea, el campo de los meses contra el promedio contra el tiempo de permanencia y ese tiempo de permanencia representado en promedio. Vamos claros. O sea, estamos haciendo análisis de datos. ¿Estamos claros en lo que estamos haciendo? Sí, algo así. Okay. No, algo así, ¿no? ¿Sí o no? Profesor, no entiendo porque, o sea, también dice por terminal. Claro, es que por terminal. Bueno, vamos a sacarlo. Promedio de tiempo por terminal. Ok, vamos a sacarlo también, podría ser por terminal. Entonces, mira, ¿dónde está la terminal aquí? Nos dice terminal, 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 terminal. ¿Dónde está la Al terminal aquí? final, ¿no? La terminal era un campo que teníamos que hallar, ¿cierto? Sí. Sí, ok, era la fórmula aquella que yo estaba haciendo ayer. Bueno, vamos a repetirle aquí el campo de terminal. Sí, vamos a repetirle aquí. Y de paso recuerdan lo que se hizo ayer. Voy a hacerla rápidamente. Si U2 es igual a muelle 1, ¿qué le asignaba? Le asignaba STMP, ¿cierto? Era la variable. Y ahora, si U2, perdón, si U2, o sea, la celda esa es igual a muelle 2, yo le asignaba STMP nuevamente. Y vuelvo y repito, si U2 es igual a muelle 3, entonces yo le asigno a eso, ¿qué le asignaba? La misma variable, STMP. ¿Ok? Ahora, perdón, hay alguien pidiendo entrada. Listo, ya. Y sigo haciéndolo. Si U2 es igual a la variable que es muelle 4, perdón, aquí cometí un error, aquí puse una doble comilla. Entonces a eso le asignaría STMP. Cierro la comilla. Ahora vuelvo y pregunto si U2, o sea, estoy preguntando por esa primera posición a ver si corresponde a alguno de esos. Si U2 es igual a muelle 5, pues le asigno también STMP. Y si U2 es igual a muelle 6, entonces eso le asignaba a ¿qué? La misma variable, STMP. Y si U2 es igual a, ¿cuál era la otra variable que teníamos allá para no salirnos de aquí, por favor? Muelle 1B. Ok, muelle 1B, le asignábamos algo que se llamaba bitco. Y si U2 es igual a muelle 2B, ¿cierto? Sí. Muelle 2B, entonces a eso le asignaba también bitco. Y cerrábamos todos los paréntesis que nos quedan pendientes. Ahí lo tenemos. Y yo hago lo mismo, descargo toda la función hacia toda la base de datos. Ok, entonces hagamos ahora el análisis. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Nos dicen, elabora una tabla dinámica donde se puede ver el promedio de tiempo de permanencia. Sí, por terminal, no había visto la palabra por terminal. O sea, ¿qué vamos a contrastar aquí? Vamos a contrastar dos campos que son el tiempo de permanencia contra la terminal. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar eso. ¿Qué tenemos que hacer, señores? Ya saben lo que tenemos que hacer, o sea, seleccionar toda la bendita tabla. Ya eso es algo ya que venimos manejando.
Ok, entonces vamos a hacer algo primero aquí. Vamos a quitarle, pues yo no le he quitado todavía los duplicados. Vamos a quitarle los duplicados a todo esto para que no nos replique la información y no me salga el gráfico con duplicados. ¿Dónde hay que hundir para poder quitar el duplicado? Recuerden, aquí en la opción, en el menú de datos, miren aquí donde dice algo que dice herramientas de datos. Algo que aparecen como dos torres, este botoncito. Es que si van mirando en cada botoncito le va mostrando a ustedes lo que hace. Entonces, miren, aquí dice, ubico ahí y dice quitar duplicados. Ya, eso es todo. Voy a anulo selección aquí y simplemente establezco el consecutivo. Y ya quité los duplicados de la base de datos. Ahora sencillamente sí selecciono todos los campos de la base de datos. Y ahora sí, hasta aquí llegó. Ok, hasta aquí llegó. Listo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a insertar, obviamente, una tabla. Vamos a hacerlo en una nueva hoja de cálculo. Bien, ¿qué es lo que nos están pidiendo? A ver, volvamos y repitamos los campos. Los campos que nos piden son el tiempo de permanencia ¿contra qué? Contra Terminal. las terminales. Ok, entonces simplemente yo voy a hacer eso. Las terminales es lo primero que voy a llevar acá. Aquí están las terminales y me las llevo a filas. Ok. Y el otro es el tiempo de permanencia. Aquí está, tiempo de permanencia. Y como ese es el campo que voy a calcular, ok, entonces, mírenlo, aquí me está diciendo cuenta y no es una cuenta. Recuerden que es un promedio. Entonces yo selecciono por aquí, campo promedio. Y muchachos, ya está hecho. ¿Qué estoy mirando? El tiempo de permanencia por el tipo de terminal. Solamente hay dos tipos de terminales. ¿Cuáles son los dos tipos de terminales que tenemos? Tenemos dos terminales que son Bitco y la otra terminal que es STMP. ¿Ok? Entonces, al tener esas dos terminales, ya simplemente elaboro la tabla dinámica y ahí tengo el promedio de lo que me están pidiendo. Muchachos, ¿quedó claro? Sí, profe. Ok, ok. Es claro lo que acabamos de hacer. Bien. Bueno, yo los ayudé de pronto a recordar un poquitico de lo que habíamos hecho. Ahora, quiero que alguno de ustedes me colabore con este segundo punto, el quinto punto que dice elaborar una tabla dinámica donde pueda ver la cantidad de las motonaves por el tipo de carga. Entonces tenemos que analizar cuáles son los campos que tendríamos que mirar. Entonces los voy a dejar 2 minutitos mientras que ustedes chequean eso y piensan a ver qué es lo que vamos a hacer.
¿Quién ha avanzado? ¿Quién lo hizo ya? ¿O todavía no lo han hecho? Profe, unos minuticos más, espere. Primero yo soy de mente tortuga, tengo que analizar. Bueno, dale, analice. Es lo que interesa. Lo importante aquí es que analicen y logran sacar el resultado. Profesor, ya lo hice, pero no sé si está bien. Bueno, si quieres te doy a pantalla, te doy pantalla o me dices cómo se hace y yo lo voy haciendo acá, como tú quieras. Bueno, espérese un segundo. Ok, creo que si lo puede hacer ahí para que los demás lo vean, pues sería Bueno, más fácil. ok, entonces vamos a hacerlo en una hoja de cálculo. Listo, aquí estamos. Ok, bueno, yo lo primero que hice es que como el enunciado decía que, ¿dónde está el enunciado? Aquí está en Acá. pantalla. Ok, que debía elaborar una tabla dinámica donde se pueda ver la cantidad de motonaves atendidas por tipo de carga. No, Entonces, tipo de carga, yo lo puse en no. filas Ok, tipo de carga en fila, listo, ahí está. y tipo de motonave lo puse en valores. Listo. ¿Y qué más nos pedía la tabla? La cantidad de motonaves Mm, atendidas por tipo de carga, correcto. ya, Y así está bien, no tiene ningún problema. Eso es así de sencillo. Miren, ¿qué nos está pidiendo la tabla dinámica? Hombre, sencillamente, el tipo de carga es un campo que se encuentra ahí. ¿Qué nos están pidiendo nosotros que contemos? Las motonaves. Entonces, ¿cuál es el campo numérico en que se deben realizar cálculos? El campo motonave. Y el campo, ya les he dicho en la tabla dinámica, cuando vamos a hacer una tabla dinámica, el campo con el cual vamos a calcular siempre se manda al campo sumatoria de valores. Entonces, motonave va a sumatoria de valores. Y como simplemente nos están diciendo que las contemos, recuerden que el Excel automáticamente lo que hace es, si es un campo de texto, él reconoce que es un campo de texto y automáticamente muestra la operación de contar. Y eso es lo que nos están pidiendo, que digamos el número de motonaves por tipo de carga. Ahí está hecho, perfecto, así es. Esa es la idea. Bueno, continuemos con la siguiente. La siguiente nos dice, elabora un gráfico a partir de lo que se muestra en la tabla 5, o sea, lo mismo, que elaboremos un gráfico de acuerdo a la cantidad de motonaves por tipo de carga, y que permita comparar las motonaves atendidas por el tipo de carga. Entonces, a ver, ¿quién me indica cómo hacemos de pronto? Ahora vamos a elaborar el gráfico dinámico. A ver, les doy otro ratito para que lo piensen.
Y el que me diga lo hice, listo, lo proyectamos. Nos dejo 3 minutos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ya lo tienen. Profesor, yo ya la ¿Sí? hice, pero no sé si la hice bien. Bueno, vamos a mirar qué fue lo que tú hiciste. Si quieres, lo haces tú o lo hago yo, no sé. Dime. Lo puede hacer usted.
Bueno, claro, cómo no. Entonces vamos a volver a seleccionar en la base de datos, ahí está seleccionada. Voy a decirle insertar una tabla dinámica en una hoja nueva. Ok, vamos a revisar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo elabora un gráfico a partir de lo que muestra en la tabla del punto 5, o sea, motonaves por tipo de carga. Ah, no, perdón, ahí no era tabla dinámica, ahí era gráfico dinámico entonces. Ok. Aquí era insertar. Perdón, insertar gráfico dinámico. Base de datos, ok. Ahora sí, insertar gráfico dinámico. Listo, ahí lo tenemos ya. Ajá. Entonces, ¿ahora qué hago? A ver. Bueno, yo lo que hice fue que en ejes puse tipo de carga Tipo de carga. Bien, tipo de carga en ejes. y que en los valores puse motonave. Los valores pusiste en motonave. ¿Algo más? No, ya eso fue todo lo que hice. Ok, es correcto. Eso es claro. Miren los señores, señoritas, aquí está hecho. Tenemos el tipo de carga. Yo puedo seleccionar cualquier tipo de carga que quiera o sencillamente los dejo todos ahí. Lo que si quiero verlos todos. ¿Ok? Se puede volver a Y- hacer como he hecho pero falta la aquí, gráfica. falta algo, claro, pero falta algo. Sería aquí. Mira, sería en leyenda, no sería en suma de valores. Para que nos salga la gráfica, ¿correcto? Y las motonaves también las tenemos que bajar aquí a suma de valores para que ahí sí nos muestre la gráfica. Faltaba algo, faltaba colocar en la parte de leyenda las motonaves. Recuerden que tenemos que mirar tanto en los ejes X como en los ejes Y, ¿correcto? Debemos ver información en ambos tipos de ejes. ¿De acuerdo? Hay todas las motonaves. Obviamente este gráfico se ve así porque las motonaves son una cantidad de motonaves. Mírenlo, aquí están. ¿Ok? Son una cantidad de motonaves. Yo voy a seleccionar muchas y voy a seleccionar nada más dos, por ejemplo. Entonces, miren, el tipo de carga de este par de motonaves es esta. Y lo importante o lo más atractivo de pronto del gráfico dinámico, sencillamente es que nosotros podemos variar la información en tiempo real. ¿Qué es variar en tiempo real? Que podemos acomodar lo que nosotros querramos ver casi de forma inmediata. O sea, yo no quiero ver esta nave, sino que quiero ver estas tres contra el tipo de carga y pues ahí lo tengo. Ahí está especificado. O sea, si ven lo importante de pronto del gráfico dinámico, bastante útil, ¿cierto? A ver, señores, esto es un tema sencillo. Esto simplemente es tratar de analizar la información que nos piden y tratar de imaginarnos o tratar de llevar esto a un gráfico. Eso es todo. Realmente ese es todo el tema de esto. Simplemente es analizar los datos y saber expresarlos en una gráfica. Muy bien. Profesor, Sí, dime. tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que cuando yo hice el gráfico, me salió con el gráfico una tabla. Y yo quiero borrar esa tabla porque no quiero verla ahí, pero o sea, ¿eso es necesario o cómo hago para borrarla? No, simplemente fue que de pronto al momento de darle a insertar, le dijiste, aquí en vez de darle nada más el gráfico, le diste de pronto gráfico y tabla. Eso fue lo que pasó. Ah, ok. Pero no, eso no es problema, mira. O sea, de eliminarlo así no lo puedes eliminar, pero te tocaría, lo que hiciste fue esto, aquí en la parte del gráfico dinámico no le diste a gráfico, sino que le diste gráfico dinámico y tabla dinámica. O sea, montaste los dos de una vez. Aunque eso no tiene ningún problema, que montes la tabla y el gráfico. Al contrario, a veces la tabla pues ayuda a ver las cifras. Ya, de pronto el gráfico sí te puede dar una parte visual, pero de pronto combinado con la tabla que te puede mostrar las cifras. De pronto es una información complementaria que puede servir. Correcto. Entonces Ok. no se afanen por eso. Bueno, continuemos. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el otro punto que tenemos por aquí? El otro punto nos dice, elabore una tabla dinámica donde se pueda ver la suma de toneladas por el tipo de motonave. O sea, ¿qué campos tendríamos que analizar? A ver. Es fácil, ahí lo ven. Son dos campos únicamente. El tipo de motonave Ajá. y
las toneladas. Toneladas. Correcto, ya vieron qué fácil interpretar datos. Es bastante fácil, simplemente prestar un poquito de atención y observar lo que nos piden. Eso es todo. Bueno, entonces, adelante. ¿Quién lo hace? Bueno, yo lo hago. Listo, adelante. Entonces, bueno, la tabla dinámica. Si vamos a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja, aquí estamos, listo. Aquí la tenemos ya montada. Ok, entonces el tipo de motonave iría en filas Ujú. y lo otro era, bueno, las toneladas en valores. No tenemos aquí las toneladas que se me perdieron. Ahí está, dice total de toneladas, pero más abajo. Total de toneladas, aquí está. En valores. Bien. Ok, así de sencillo es. Vamos a verificar qué nos pedían. Nos pedían, listo, la suma de toneladas por tipo de motonaves. Recuerden que si nos piden la suma, sencillamente es la cuenta. O sea, es que como si estuviera contando. Y el tipo de motonaves son dos, que son barcaza y buque, y aquí tenemos la suma y nos da un total general por barcaza y buque. Perfecto, así es, así de sencillo, así es. Oiga, muchachos, ¿y saben qué es lo más importante? Lo más importante es que esto es lo que están pidiendo en la gran mayoría de las empresas. Que ustedes de pronto les muestren una base de datos y que ustedes puedan hacer un análisis o puedan extractar información de esa base de datos y puedan mostrar gráficamente la información que tiene esa base de datos. Gráficamente y en una tabla que puedan mostrar de pronto información relativa sobre la base de datos. Y saben un dato curioso. Hay mucha gente que se enreda con este tema y no lo sabe hacer. Y si, miren que yo se los he explicado y no les parece un tema algo sencillo. Pues Sí, sencillo no es, pero ahí va. O sea, sencillo no es obviamente porque hay que interpretar datos, hay que mirar, lo único que hay que hacer es analizar lo que nos están pidiendo y si entendemos lo que nos están pidiendo, pues simplemente buscar los campos que nos piden y simplemente llevarlos a la tabla o graficarlos. Pero lo único que se nos está pidiendo es que entendamos lo que hay en la base de datos, es lo único. Entonces sí es sencillo. Sí es fácil, Si es lo que usted se enfoca que hay que analizar, pues eso sí. sí es fácil, es fácil. Pasemos al punto 9. El punto 9 nos dice, elabora una tabla dinámica. profesor, y el 8. El 8 se los voy a dejar de tarea para que lo hagan. Profesor, no. Pero ¿por qué Ay, no? no. Porque ese yo lo traté de hacer y no supe cómo hacerlo. ¿Cómo que no? No supe. Ajá. Ver, y luego nos unimos las dos a ver si podemos. No te preocupes. No te Eso voy a es dejar fácil. sola en la lucha. Oigan, ¿saben por dónde? Nos voy a dar una pistica. ¿Saben por dónde van a sacar el porcentaje de participación en una tonelada? Ey, cuando ustedes tienen en la parte de suma de valor, en el campo sumatoria de valores, ahí pueden especificar algunos campos que pueden cambiar. Ya les di la clave. Por ahí es la cosa. Entonces, háganlo ustedes. Ya les di la clave. Pero hay que hacer una tabla. Pues sí, claro, es una tabla dinámica. Ok. Todo Eso esto era lo que me había graficando tabla enredado. dinámica. Todo es Porque tabla yo dinámica. decía como que bueno, y entonces si no hay que hacer una tabla, ¿cómo lo saco? No, todo esto es tabla dinámica. Ya les di la pista. Pasemos al punto 9. Punto 9 dice, elabora una tabla dinámica donde se pueda ver la suma de ocupación de muelle por muelle asignado y por mes. O sea, esta ya nos pide que involucremos tres campos. ¿Sí ven? Y nos piden que sea en formato de porcentaje. Bueno, piensen esa cómo la hacen y me avisan en 4 minutos. Ahí les voy a dar un poquito más de tiempo. Ya no vamos a trabajar exclusivamente dos campos, ya vamos a empezar a trabajar con más de dos campos. Entonces piensen un momentico y ahora me dicen. ¿Listo? Es realmente fácil. Estábamos trabajando con dos campos, ahora vamos a trabajar con dos. ¿Listo? Piensen.
A ver, muchachos, ya pasaron 4 minutos. ¿Quién tiene algo ya en mente? Profe, yo hice algo, pero es que me falta es pasar a porcentaje y no encuentro para pasar los números a porcentaje. Bueno, listo. Coméntame qué hiciste. Listo. Ya lo tengo aquí marcado en Bueno, una hoja nueva. Listo. yo puse muelle asignado en filas. Date un momentico. Déjame llegar acá. A ver. Dame un segundo. En filas colocaste. Muelle asignado y Bien. mes. Y mes. Déjame buscar acá el mes. Aquí está. Bien. Y Y en ahora. valores puse ocupación. Como suma de ocupación de muelles, creo que era así. Bien. Vamos a revisar qué es lo que nos están pidiendo. Y se supone que los numeritos los tengo que pasar a porcentaje, pero es que no encuentro el signo de porcentaje. Lo estaba buscando como por un minuto y no lo encuentro, no sé cuál es. No sé dónde está. ¿Viste? Doñito tampoco. Si Yo sí hablamos de pronto, sé. si hablamos de un porcentaje, estaríamos hablando de qué. A ver quién me recuerda el término que es un sinónimo de porcentaje. No. No sé, pero yo sé que está en número. Yo también sé que no es el número que hay que buscarlo. Es un Es promedio, promedio. es un promedio. ¿Qué Un es un promedio. promedio? Un porcentaje, ¿sí o no? Yo lo buscaba en número. Un promedio es un porcentaje, ¿cierto? ¿O no cierto? Y si yo le asigno esto, de pronto el formato aquí no se convierte en porcentajes, ¿cierto? Cómo sacó lo de promedio? Es que no vi bien cómo Voy quitó a, lo de voy a suma y devolver, promedio. voy a devolver, voy a devolver. Mira, estoy así. Voy a devolver lo que hice. Estamos aquí, estamos en suma. Entonces, miren, recuerden que un porcentaje también es un promedio. Entonces, miren lo que hago yo. Aquí está simplemente, recuerden que les dije que aquí hay varios campos que ustedes pueden cambiar. Entonces, yo le digo aquí configuración del campo de valor y aquí hay un campo que dice promedio. Entonces, todo eso lo vuelvo promedio. Ahí está convertido en promedio. Ahora, ¿qué es un promedio? Un promedio es un sinónimo de porcentaje. Sencillamente yo lo veo aquí así. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Miren, selecciono todo esto y voy aquí al menú de inicio y aquí le digo simplemente todo lo que seleccioné, le digo póngalo en porcentaje. Y mírenlo, ahí está, totalmente realizado. Me alegra que lo haya hecho bien, pensé que iba a embarrarlo, pero sí. Ok, Profe, una pregunta. dígame. El mes, la casilla de mes, ¿se puede poner también en columnas? O sea, eso no cambia nada. Sí, eso no cambia nada, simplemente cambia de pronto la ubicación. Mira, cambia la ubicación, pero no, o sea, es de pronto parte visual. Pero mira, que lo acabo de cambiar, simplemente me cambia la posición de la tabla. Ok, sí ven, simplemente es como visual. Acá lo pongo así, pues aquí lo pongo así. Ya, es simplemente visual, pero el resultado es el mismo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Bueno, muchachos, me alegra que hayan entendido esto. Esto es más o menos eh, algo importante. Mañana vamos a profundizar un poquitico más con algo más de tablas dinámicas, un poquito más fuerte todavía. Entonces, de igual manera, pues les voy a mandar lo que vamos a ver mañana para que de pronto quien quiera puede ir investigando o puede ir mirando, para que tengan más o menos una idea del tipo de ejercicios que vamos a realizar el día de mañana. No voy a presionar más el día de hoy con más material. Ahora les voy a hacer una pregunta y quiero que me sean muy sinceros. Dígame, ¿entendieron claramente esto? Si hay alguna persona que no haya entendido claramente, dígame ahora antes de que yo siga avanzando. Profesor, lo único que no he entendido bien es cuando usted pone el gigante ecuación rara al final de la tabla anterior, de la tabla de los datos. Esa Pero espérate, ecuación rara. ¿cuál ecuación rara? Espérate. Que no sé, la cosa rara que usted pone al final, que puso al final de la cosa de base de datos. No, eso no es ninguna ecuación rara, eso simplemente es un sí anidado.
Si quieren, mañana en vez de avanzar un poquito más de pronto con tablas dinámicas, me meto un poquitito con los SIs anidados. ¿Les parece? Para que entiendan mejor esa parte. Me parece mucho mejor. Ok, bueno, entonces vamos a avanzar mañana un poquitico con los SIs anidados y variamos un poquitico y dejamos lo de la tabla dinámica para unos días después de que veamos, por lo menos en 2 clases, veamos los SIs anidados, para que puedan entender de una manera más clara lo que es un SI anidado. ¿Les parece? Sí, señor. Ok, perfecto. De todas maneras, necesito que me aclaren si han entendido lo de las tablas dinámicas, porque voy a seguir profundizando en tablas dinámicas. O sea, estamos viendo cosas esenciales de tablas dinámicas. Voy a profundizar en porcentaje y otra serie de cosas más fuertes. Entonces, pero necesito que me digan si vamos claros hasta aquí, porque si no vamos claros hasta aquí, necesito hacer un pare y seguir explicando lo mismo antes de avanzar. Pero si han entendido, yo supongo que puedo avanzar. Entonces, la pregunta, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está claro esta parte de tablas dinámicas? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. O sea que mañana nos vamos a dedicar a lo que son el SI anidado y en 2 clases más adelante regresamos a las tablas dinámicas, pero también colocándole a las tablas dinámicas operaciones con SIs anidados. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, profe. Listo, entonces no les voy a meter más información por el día de hoy. Vamos a ir un poquito suave para no meterles tanta información. Entonces, por favor, el que no haya entendido de pronto, ahora voy a dejarle, o el que quiera repasar, voy a dejarles el video de esto que acabamos de hacer. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que por favor lo chequen, lo miren otra vez, lo detallen y mañana nos metemos en lo que es el cianidado. El que quiera investigar de pronto con el cianidado, pues investigue en internet y ya viene un poquitico más documentado, que no venga tan gringo para la clase y que de pronto pueda hacer de pronto un soporte mío en la clase. Va, profesor, yo más voy a hacer algo mañana. Voy a cometer errores adrede en las instrucciones que voy a cometer, en las instrucciones que voy a escribir, y voy a preguntar quién me corrige. ¿Les parece también un ejercicio bueno? sí, profesor. Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces hagamos eso el día de mañana. Entonces, el que quiera investigar, investigue sobre los SIs anidados. Función SI anidada. Pueden investigar en internet, encuentran bastantes ejemplos sobre el tema. Bueno, muchachos, entonces como les dije, no voy a meterles más material del día de hoy para ir un poquito suave. Entonces ya saben, mañana nos vemos con el tema de el cianidado y dejamos aquí por el día de hoy. Les voy a pasar ahora el video en una media horita para que tengan la grabación allí y puedan observar. A mí lo que me interesa es que aprendan todos aquí. No me interesa más nada. Eso es lo que me interesa, que aquí todos aprendan. Bueno, muchachos, entonces detengo la grabación aquí y nos vemos el día de mañana. ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Sí, Bueno, profesor, gracias. Gracias. hasta luego. Gracias, profesor.